televidentes, buen día. Hoy es jueves 28 de abril. Estamos apenas unos 18 días de las elecciones. Unas elecciones que están proyectadas a ser históricas. ¿Por qué razón? Porque desde el 62, con aquel entonces y el fenecido Juan Bosch, doctor Juan Bosch, sacó en las elecciones del 62 un 59% de los votos, 59.3, casi 60% en la historia. Todavía nadie ha sobrepasado la línea del 60%. Y eso quiere decirnos de la aceptación que tiene el presidente. Y mira, y un dato curioso en el que estuve yo rebuscando ayer, es que el presidente tiene una aceptación, o sea, la aceptación obviamente está encima del porcentaje que va a sacar en las elecciones, o sea, su aceptación es de alrededor de un 70%, ¿se entiende? Pero, porque mucha gente entiende que él está haciendo un buen gobierno. Pero ustedes saben, siempre va a haber esa cantidad de personas que va a ir en contra de la corriente y en contra de que es entendible. Son 12 años para 16 en la banca de suplentes, ¿tú entiendes? Y es desesperante para la oposición. Pero cabe destacar que el gobierno, ¿entiendes?, está haciendo todo lo posible para que se materialice y el presidente para que se materialice los números los números que da las encuestas, que es de un 60%. O sea, las encuestas dan un 60% de manera consistente y sube y baja entre 63 y 65%. O sea, eso viene siendo un 29% para Danilo, Danilo 65%, un 29%, un 30% para Abinader, y el otro 5% para los demás 700 partidos que hay, una cantidad. Simplemente, y hay que entender también, supongamos que sea un 60%, por la capacidad de movilización que tiende a tener el gobierno en turno, hay un 5% que puede variar. O sea, ese porcentaje a los demás partidos puede que de un 5 baje a un 2%, y ese 3 se le agrega a Danilo Medina. O sea que fácilmente, ¿te entiendes?, estos numeritos el día de las elecciones puede que se vayan encima del 65%. Y esto es algo de carácter histórico, porque ya le dije, ustedes sabían la aceptación que tenía el profesor Juan Bosch en el 62, donde habíamos salido recientemente de una dictadura, ¿te entiendes?, de la cual la gente estaba harta, por más de 30 años, y ni aún así se pudo alcanzar la línea del 60%. Así que ustedes, yo y todo el que esté mirando puede ser parte de la historia, porque esto puede que sea un acto que no se vuelva a repetir, al menos que no haya oposición. Pero siempre que hay oposición se hace muy difícil sacar un 60%, ¿te entiendes? Y es una oposición que, a pesar de que el partido puede que sea nuevo, es simplemente los integrantes son integrantes que estaban antiguamente en el PRD con su 2 o 3%, pero que ahora forman parte del PRM, y eso le da un 29%. No es porque subieron un 29% de la noche a la mañana, simplemente que eso fue la estructura completa, literalmente, a excepción de 2 o 3 casos. Casi toda la estructura del PRD, como ustedes ya sabrán, decidió trascender hacia el PRM, y es la oposición más factible, porque simplemente esto es una elección de 2 partidos, ¿te entiendes?
sea, sin quitarle crédito a los demás que están intentando, y como Leo y yo hemos hablado, muchos integrantes de esos, muchos líderes, aspirantes a presidente de esos partidos pequeños, harían un mejor papel, se desarrollarían de una mejor manera si buscaran una posición en el Congreso, que ganarían sin problema alguno, ¿tú entiendes? Pero sus deseos, los cuales no serán fructíferos, ¿tú entiendes? Porque sí, no porque yo lo diga, ni porque el PLD lo diga, sino porque los números de las encuestadoras lo están diciendo. Entonces, y brincando de tema, a no darle mucho danilismo temprano, cuando yo vengo yo estuve viendo en estos días en las redes sociales, hay un tema que está circulando, y es sobre los trabajos que se está haciendo cerca de la rotonda, o sea, en el trayecto frente al Botánico por la Colombia. O sea, anda una imagen donde hay una queja por parte de ciudadanos, o una propaganda, mejor dicho yo, porque una queja tiene base, una propaganda es inventada. Se están haciendo unos trabajos o sea, cerca de la rotonda, se están haciendo unos trabajos, y en la misma calle de la Colombia, para ampliar esa vía. ¿Por qué para ampliar esa vía? Bueno, eso tiene problemas, porque cuando se construyó esa vía no estaba proyectado que el crecimiento de la ciudad iba a ser tan acelerado. Si ustedes han mirado un poquito, leído un poquito la historia, la capital era de la 27 a la Kennedy, de la 27 para abajo monte en algunas partes, y de la Kennedy para arriba absolutamente no, monte. O sea, se hicieron calles para que la gente se transporte, pero nunca se pensó, en los gobiernos de Balaguer, nunca se proyectó, nunca se pensó que iba a tener un crecimiento tan magnífico. ¿Qué sucede? Para no abundar mucho sobre el tema. En las imágenes que circulaban, se estaba alegando que el Ministerio de Obras Públicas estaba deforestando la zona. O sea, hay unas matas de framboyán, yo no sé si ustedes saben que framboyán, unas matas grandes, unas flores rojas que están en todos los lados, por lo menos en Neiva eso abunda. Entonces dijeron que deforestaron, pero ¿qué pasó? Yo me puse a mirar las imágenes, y ayer y antier y todos los días, como yo paso por ahí cuando vengo y cuando salgo del programa, yo estuve notando que en sí no hubo una deforestación. ¿Qué es lo que sucede? Esos árboles de framboyán, cuando están en su época de flores, en su época primaveral, se notan, o sea, se ven bastante frondosas. Entonces lo que sucedió, que la foto de propaganda que anda por ahí queriendo desacreditar no solamente al gobierno, sino al Ministerio de Obras Públicas, que ha estado haciendo un trabajo a nivel nacional excepcional, queriendo desacreditar. Las fotos fueron arregladas y fueron tomadas de manera conveniente para que se vean como que habían tumbado todos esos árboles, y no se están tumbando árboles en los alrededores del Botánico, por lo menos no en esa ubicación, que es la que está frente a la rotonda. Simplemente que se tomó una foto cuando los árboles tenían flores y se tomó otro cuando no tenía. A la distancia se ve como que es que los árboles o los secaron o le cortaron algunas ramas, pero eso es simplemente propaganda, y eso se va a ver y más en estos días, porque la desesperación conlleva no necesariamente a la oposición, porque yo no creo que el candidato Abinader esté inmiscuido en esas cosas, pero eso simplemente gente que está tratando de desacreditar un trabajo y una ardua labor que se ha estado ejerciendo desde el Ministerio de Obras Públicas, y eso lo han estado manejando con la manera más cuidadosa. Por ahí todos los días en la mañana personas corren, hacen ejercicio, caminan, y el trabajo que se está haciendo se hace mientras al mismo tiempo, ¿no?, ¿verdad?, se le deja un espacio para que las personas continúen con su rutina. O sea, la circulación de vehículos está fluida. Si ustedes van a pasar por esa zona, traten de evitar ese tramo de la Colombia hoy, porque al parecer, como están haciendo un sistema de drenaje, el cual todavía no está terminado, saben, con la lluvia de anoche, eso está un poco inundado, así que traten de evitar esa vía.
Y también mientras yo venía hacia acá, yo noté en 2 kilómetros, sin exagerar, 2 kilómetros viniendo yo de allá de la Jacobo Magluta hacia acá, habían 4 patrullas de la policía. O sea, esa gente están trabajando desde las 4:30 de la mañana y probablemente desde antes. Y me detuvieron, lo cual yo no tengo ningún problema. ¿Tú entiendes? Porque si a ti se te roban tu carro en tu residencial a las 3 de la mañana, el ladrón decide dirigirse a la Jacobo Magluta y lo paran y te recuperan tu carro, a ti no te va a molestar. Así que no te debería molestar cuando ellos están haciendo su trabajo. Eso no es para hacerte la vida más tediosa, es simplemente como medidas de precaución. ¿Tú entiendes? Así que la policía está haciendo su trabajo. Y aunque la entidad en sí necesita ser reformada, ¿tú entiendes? Hay excepciones a las reglas. O sea, hay excepciones. La policía se ha modernizado y está haciendo su trabajo. ¿Tú entiendes? Y no es porque hay no es que yo diga que no es una percepción de que las cosas están mejor. Las cosas están mejor en cuanto a seguridad se refiere, a seguridad ciudadana. Y la primera plana del día: Rosario garantiza comicios serán transparentes y eficientes, a pesar de que, oye, siempre van a existir las quejas. Y como repito, en los medios, en el periódico, tú volteas en la segunda página, tú volteas y hay individuos, los cuales prefiero no mencionar, que están cuestionando, de la oposición, que están cuestionando el proceso para justificar la pérdida y la derrota avasalladora por parte del presidente Danilo Medina. El presidente de la Junta Central Electoral señaló ante la Cámara Americana de Comercio que cada voto se contará a quien le corresponda y que se darán resultados con rapidez. Se están ofreciendo un conteo digital, un conteo manual, pero como quiera existe la disconformidad y eso siempre va a existir, porque la disconformidad yace y nace en el perdedor. Por otra parte, Maduro se está pudriendo. Y no lo digo de manera jocosa, y no lo digo de broma. En Venezuela está habiendo una crisis que podría llevar a una aceleración, o sea, a un proceso acelerado para crear unas elecciones. Porque Maduro piensa y seguirá pensando que va a descansar en el éxito y en los laureles del fallecido presidente Hugo Chávez. ¿Se entiende? Y la gente, hay un dicho que dice, tú podrás engañar a una persona, a todas las personas, algunas veces, y a algunas personas, y a todas las personas, algunas veces, y a algunas personas, todas las veces, pero no podrás engañar a todas las personas, todas las veces. Y este es el caso de Maduro. Están habiendo paros a nivel nacional por sequía, o sea, no hay agua, hay problemas eléctricos, la gente no encuentra ni siquiera un papel de baño. O sea, eso es una crisis que en el gobierno de Chávez uno no podría haber previsto, y más en un país de América Latina, donde es uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial y uno de los mayores proveedores de petróleo a Estados Unidos. O sea, las crisis aquí, eso es tranque que está teniendo, que se le están haciendo al presidente Maduro por la forma que él se manejó con la oposición y con los empresarios en Venezuela. Y ahora han venido a cortarle la cola. Así que Maduro, después que salga de ahí, no va a ser elegible, ni va a sacar votos suficientes, ni para una regiduría. Es cuanto tengo que decir sobre ese tema. Y Danilo inaugura la carretera Cibao Sur. No la Cibao Sur o sea, es una Cibao Sur y es un trabajo que se está haciendo, pero la gente todavía está esperando otra. Y es la que va en los alrededores de Santiago hacia San Juan.
para que la gente se evite tener que venir, el cibaeño se evite tener que venir a la capital para ir al sur. Eso es algo que no tiene precedente. Pero eso está entre los proyectos del licenciado Danilo Medina. O sea, la que queremos esta que se está haciendo, que es de Bonao hacia Ocoa, pero la gente clama, pide la de Santiago San Juan, porque eso sería factible. Eso impulsaría el intercambio entre el sur y el Cibao. Eso emularía la economía de la zona del sur, que es una de las zonas, que es una de las regiones más pobres del país, por no decir la más pobre. Abinader dice que tendrá disponible 6.200 millones para atacar la pobreza. Y él tiene 4 puntos que está ofreciendo, que es reorganizar el Estado, mejorar el sistema de salud. Estoy de acuerdo que el sistema de salud requiere una mejoría. Y en los primeros 4 años del presidente Danilo Medina se hizo avance en el sector salud, más con lo que hicieron del seguro Senasa, que no quiero entrar en detalle, porque me vería como dándole demasiado elogio, pero es un trabajo excepcional por parte del presidente. El seguro, los militares están incluidos, se le incluyó en el seguro Senasa, y eso es una ventaja si usted comparaba con el sistema que había antes. Entonces, Abinader mejorar el sistema de salud. Si tú le preguntas a Guillermo Moreno, él diría lo mismo. Calidad de educación, Minú Tavares te diría lo mismo. Seguridad ciudadana, Bacho te diría lo mismo. Y reducir el desempleo. Ahora, ¿qué ha hecho Danilo Medina comparado con la propuesta de Abinader? Se trabajó en calidad de educación. Se expandieron las tandas desde la mañana hasta la tarde con la tanda extendida, lo cual es una ayuda para las madres y padres de estudiantes, para los estudiantes y hasta para los maestros. Porque el maestro que tiene 2 hijos y los tiene estudiando en una escuela, obviamente, donde hay tanda extendida, no tiene ni siquiera que cocinar en su casa. Y eso literalmente es un aumento, porque en lo que más se gasta es en comida, ¿te entiendes? Porque hay que gastar obligado. En gasolina, el día que yo no quiero gastar, no salgo, vengo aquí, hago el programa, hago mi trabajito que tengo que hacer y me quedo. El fin de semana no salgo de mi casa para no gastar, pero la comida tengo que comérmela todos los días. Entonces la ayuda que se ha hecho ahí, no solamente eso mejora la educación, porque cuando la gente come aprende, ¿te entiendes? Y yo sé de caso, y pasó en mi familia en el pasado, donde mi abuela me contaba con las carencias, debido a condiciones que prefiero no especificar. Entonces tienen con las carencias que los hijos y que sus hijos tuvieron que estudiar con el esfuerzo, porque no había abundancia de alimentos y eso no se usaba en ese entonces de comida en las escuelas. O sea, esto es una ayuda tremenda. Las propuestas que está haciendo, y ese es el problema que yo encuentro con Abinader. Siento que es buen empresario, buen individuo, es capacitado, pero siento que no es presidenciable. Y uno de los problemas que yo percibo en él es que simplemente las propuestas no son innovadoras. O sea, yo quiero que proponga algo que no se haya propuesto. Yo quiero que proponga, como está haciendo el presidente Danilo Medina, que promete una computadora para cada estudiante. Y yo sé que es difícil a la gente creer, pero hay computadoras, laptop, o sea, que vienen nuevas, compañías, eso se está usando mucho en la India, que proveen casi a todos los estudiantes una computadora, que cuestan menos de 100 dólares. Eso me cuesta menos de 100 cuando la compro yo. Ahora, cuando la compra una compañía o un estado, obviamente le van a salir más barata. Simplemente hay de 60, de 70 y de menos. O sea, que el hecho de que Danilo, la propuesta que está haciendo Danilo,
es factible y se puede materializar, ¿tú entiendes? Porque eso no es tan costoso. También se está proponiendo internet, acceso a nivel nacional en redes Wi-Fi, específicamente para los estudiantes. Ya los profesores, a muchos se les dio acceso a internet. O sea, la calidad de educación se está mejorando. Lo que pasa es que los resultados, ¿te entiendes? Se mejora el proceso, pero los resultados no se ven, y ya yo lo he repetido y he dado como ejemplo a Corea del Sur. A Corea del Sur, para ver los resultados, después de su inconveniente con Japón, hace más de 40 años, fue cuando Japón, ¿tú entiendes?, forzado por Estados Unidos, incentivó la educación en Corea del Sur. Y como lo hicieron, es de una manera similar a la que está haciendo Danilo Medina. Y eso toma, o sea, ver los resultados en Corea del Sur. Corea del Sur no hace mucho era un país que tenía problemas eléctricos y tenía problemas de los muchos problemas que tenemos nosotros. Pero eso le tomó 40 años. Ahora, no estoy diciendo que el plan y el proyecto de Danilo vaya a tomar ese mismo, para ver los resultados, vaya a tomar 40 años. Pero eso es algo que se hace paso por paso y se está haciendo el trabajo y ya se creó una fundación. ¿Tú entiendes? Y para ver el resultado va a tomar un tiempo, pero eso está ahí. Y también Abinader propone lo que proponen cada candidato y hasta los que no son candidatos: a reducir el desempleo. Ayer estaba hablando yo, mi suegro, que es técnico de distrito, y estuvimos hablando sobre el tema. Y él dice, y él me habló de lo agradecido que deben estar los profesores con los trabajos del presidente Danilo Medina. ¿A qué me refiero? Ustedes quieren hablar de reducir empleo. Cada una de esas aulas que se creó es para poner a alguien a trabajar. Es para poner un maestro a ser maestro, un profesor a ser profesor. Entonces, Danilo, de un solo golpe, por decirlo de esa manera, atacó el problema de la educación y el problema del desempleo. La educación, ya tú no es como en los tiempos de antes, donde era 40 muchachos en una aula. Ya con la expansión y la construcción de nuevas aulas, todo se hará de manera más fluida, menos estudiantes por clase. Cuando hay menos estudiantes por clase, la calidad de la educación tiende a subir. Eso no garantiza que vaya a subir, pero tiende a subir. Y en cada aula nueva, un profesor nuevo, un empleo nuevo. Porque yo, personalmente, conozco de casos así. O sea, gente que se le han abierto puertas. Porque el sistema de educación, en cuanto a los nombramientos, estaba limitado porque no había aula donde poner profesor. ¿Te entiendes? Y yo recuerdo, cuando yo era muchacho, nos daban clases hasta debajo de mata. Pero las cosas han mejorado bastante y seguirán mejorando. Entonces, como seguía diciendo, los problemas y las quejas por parte de la oposición son entendibles desde su punto de vista. No necesariamente son factibles, ¿tú entiendes? Pero eso es lo que hace la oposición. En todos los casos y en todas las circunstancias, las oposiciones, cuando hay oposición a un gobierno, sea en este país o en otro país, es simplemente tirar la mayor cantidad de piedra posible hasta que caiga el mango. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que el mango está a 60 metros de altura. ¿Tú entiendes? Y ya faltando unos 18 días se hace casi imposible, porque yo no me gusta usar la palabra imposible, se hace casi imposible poder adquirir los puntos necesarios para sobrepasar una desventaja de más de 30%. O sea, eso no se ha visto. Tiene que suceder. Tiene que pasar lo impasable, por no usar otra palabra. ¿Tú entiendes? Para que pueda Abinader venir de un 29 a un 30, a un 60%, a un 50%, que sería lo 50 más 1 necesario para ganar.
y tendría entonces Danilo que bajar unos 30 puntos, 30, 35. ¿Tú entiendes? Eso yo lo veo fuera de órbita. ¿Tú entiendes? No hay forma de que suceda. Ya Abinader lo que debe aceptar y evitarse los gastos, porque en esa salidera, en esa campaña, lo que se está gastando es recursos que no va a poder recuperar ni ahora ni nunca. Bueno, y como les iba diciendo, Rosario da garantía en la transparencia, y ya él ha hablado, y nosotros hemos hablado más de una vez del tema. Él está saliendo y tirando datos a la prensa con una frecuencia increíble, y eso es debido a los ataques constantes de la oposición, porque desde el primer día, ¿tú entiendes?, desde la primera encuesta están cuestionando el proceso que se va a realizar el 15 de mayo, lo están cuestionando la veracidad y la credibilidad de Roberto Rosario y de la Junta Central Electoral, ¿me entiendes? Como está el proceso ahora y con los métodos que se usan, o sea, las posibilidades de fraude son cercanas a nulo, son casi nulas, casi imposibles. Yo diría, aunque no me gusta usar la palabra, yo diría que es imposible. ¿Tú entiendes? Porque aquí se habla, hay observadores, hay conteo digital, se quiere hacer conteo manual, o sea, se está haciendo de una forma que no haya espacio para cuestionar el proceso entero. Pero no hay forma, como ya le dije, de tú evitar que sigan existiendo las quejas. Héctor Marte, dirigente del PRI, cree que el conteo electrónico acabará fraude. No hay que decir más nada. Como seguía diciendo, yo estoy mirando, yo salgo a la calle, consumir productos, porque los supermercados no hay quien lo aguante. Eso no es culpa de las autoridades, del gobierno, y más siento que es culpa de los empresarios, porque a la hora de subir, suben, y a la hora de bajar, baja. Cuando el petróleo subió, los productos subieron. Cuando el petróleo bajó, bien, gracias. Entonces, promese. Entonces, lo que está sucediendo, ¿qué es lo que lo estoy haciendo yo? Y le exhorto a las personas que hagan, váyanse a los mercados, ¿te entiendes? Yo, a excepción de pocas cosas, la mayoría de productos que adquiero en mi casa los compro afuera, los compro en el mercado, ¿te entiendes? Esa es la única forma de usted combatir los altos precios. O sea, oye, lo peor que yo vi, eso ustedes no me lo van a creer, aguacate a 80 y a 95 pesos, y no estoy exagerando. En los supermercados, no voy a mencionar el nombre del supermercado, obviamente, para no dar promoción gratis, pero están 95 y 80 pesos. Yo quería comprar un aguacate de eso, o ir al supermercado, coger un cuchillo y destaparlo ahí, porque mínimo tiene que tener carne adentro, ¿te entiendes? Pero, como yo estaba hablando, si usted va afuera, busque las opciones. En vez de estar quejándose por los problemas, empiecen a buscar solución, y la solución es: no vayan a los supermercados, compren afuera. Y si ustedes quieren ir a los supermercados, miren todos los días el periódico. En cada periódico de circulación nacional aparece una oferta, porque los supermercados tienen oferta todos los días en diferentes productos. Uno es de carne, uno de vegetales, otro de fruta, y así sucesivamente. Entonces, dicen que, y yo anoche fue probablemente una de las noches más largas que tuve yo, y eso es debido a los apagones en la zona de la Jacobo Magluta, en ese sector. O sea, me refiero a ese sector, eso perteneciente a Villamella, la Jacobo Magluta. Había como un tramo como de
4 kilómetros, 4 o 5 kilómetros, que no había electricidad, ni para un lado de la calle ni para el otro. O sea, ahí no me refiero a la autopista nada más, sino en los residenciales y viviendas alrededor. Con frecuencia, y digo con frecuencia porque lo he visto, la falta de electricidad no tiene que ver con las autoridades. A veces no es responsabilidad de este. O sea, no son culpables, aunque arreglar la avería es su responsabilidad. Lo que sucede en la Jacobo Magluta, suceden muchos accidentes de tráfico. Y para coincidencia, tienden a pasar que cuando un carro choca, hay 1000 palmas, pero es con los palulú que chocan, ¿tú entiendes? Y parece que hace como 2 días hubo un accidente, resolvieron eso, pero entonces anoche quitaron esa luz. Y eso no había quien lo aguante. Entonces lo que me quejo por el hecho de que por ahí se paga luz 24 horas, en todos los sectores que están alrededor, luz 24 horas. Eso fue lo que se le ofreció a todo el que compró por ahí. ¿Entiendes? Agua 24 horas. Eso fue lo que se ofreció. Entonces el problema de la luz, eso es como eso me recuerda a un árbol de Navidad, con un prende y apaga, un calor inmenso. Entonces la gente, como la luz en general, tiende a manejarse de manera adecuada. O sea, se va 1 o 2 horas. La gente no compra inversor y es lo mejor. Porque en un apartamento donde hay 8, un edificio donde hay 8 de apartamentos, cada quien con 2 o 4 baterías, los niveles de contaminaciones se le varían, porque como ustedes saben, los vapores que sueltan la batería son nocivos para la salud. Si no, pregunten por qué Jaina, el vertedero de Jaina, era uno de los 10 lugares más contaminados del mundo y llegó a ser uno de los 5 más contaminados del mundo. ¿Tú entiendes? Por causas hechas por el hombre, obviamente, y una de las mayores causas era el problema de las baterías. Entonces, por esas razones yo decido no tener un inversor, porque no siento que sea necesario en esta ocasión, pero anoche estaba reconsiderando eso. Yo vivo en el sector también Ciudad Bonita, eso el agua está terrible, ¿tú entiendes? Y eso es un problema de escasez y puede también que sea de mal distribución. Pero esperemos que se tome carta en el asunto. Los problemas están siendo persistentes y consistentes en esa zona, ¿tú entiendes? La luz se está yendo de manera innecesaria y constantemente, y las averías son incansables. Y otra cosa, yo siendo la compañía eléctrica, yo tal vez no lo haría, pero cualquier persona en esa posición haría lo mismo. Si a ti te pagan por prender una planta, contratos que no se negociaron en este gobierno y que no se pueden revocar. ¿Por qué no se puede revocar? Oye, por un sinnúmero de cosas. Primeramente, que las sanciones serían masivas, porque cuando usted hace un contrato, por eso es que hay que leer, especialmente hasta cada individuo. Cuando usted va a un sitio, hace un préstamo y usted va a firmar de un carro, de lo que sea, de un mueble o de un inmueble, usted tiene que leer ese contrato lo suficiente. No importa que las letras sean pequeñas, porque después que usted firmó, no hay para atrás. Al menos que sea un caso excepcional o que se note alguna ilegalidad en el contrato. Pero las compañías eléctricas ofrecieron su contrato. Las autoridades de ese entonces aceptaron. En el gobierno 2004 se extendieron. Entonces ahí están los problemas. Eso es igual que el problema de los peajes. Si tú pasas, tú pagas. Si yo salgo, si yo paso por uno de esos peajes, tengo que pagar. Si me quedo en mi casa, también tengo que pagar. ¿Cómo me explico? Porque eso lo están sustrayendo de tus impuestos. Y tú pase o no pase, hay que pagar. ¿Por qué? Porque esas compañías de peaje tienen una meta. Y si la meta es 100,000 y el consumidor solo llegó a proveerle 60,000 pesos mensual, supongamos, los otros 40,000 el gobierno los tiene que pagar. Entonces, la compañía en este caso no tienen riesgo, como deberían tener todas las compañías. Todas las compañías deben tener un riesgo de ganar o perder. En este caso, muchas de las compañías de peaje
no tienen riesgo. Si tú pasas, ganan, y si tú no pasas, también ganan. Pero dígame usted. Y Abinader de nuevo promete enfrentar los delitos. Eso ya yo no quiero ni siquiera abundar en el asunto. Pero y la perplejidad ante ganancia sorpresiva petrolera. Hubo negocios de refino, comercialización y petroquímica de las compañías. Oye, el caso hace 5 años, hace 2 o 3 años, nadie iba a predecir, ¿tú entiendes?, la situación que está pasando con el petróleo. Y mira lo que sucede con esto, que eso abre mucho espacio para la especulación. Y a veces nosotros criticamos el hecho de que las cosas cuando el petróleo baje, las cosas no bajan, y cuando el petróleo sube, entonces suben. Pero ese es el efecto nocivo, dañino y que corroe, causado por la especulación, ¿te entiendes? Y el problema que a mí me saca de quicio es que los especuladores siempre especulan a su ventaja, no a la ventaja del consumidor. Pero eso es el capitalismo y hay que adaptarse. Y los que no han ido con ese sistema, ya ustedes saben lo que le está pasando a Maduro, que Maduro no ha comprado 100 pesos de soga porque no puede, ¿entiendes? Pero ya se le está cayendo el gobierno encima, se le está cayendo el sistema encima, porque quiso ir en contra de la corriente, ¿te entiendes? Porque a pesar de que Hugo Chávez era estricto y exigente con la compañía privada, siempre había un espacio de rejuego. Pero con Maduro no hay espacio de rejuego, porque como ya lo dije, él pensó que él iba a sobrevivir su mandato debajo de los laureles de Hugo Chávez y sobre el éxito de Hugo Chávez. Y ahí están los resultados, ¿tú entiendes? Por eso es que cada quien debe abrirse, como líder debe abrirse su camino y crear sus propios precedentes para que pueda trascender, como mismo lo está haciendo el presidente Danilo Medina. O sea, si usted nota, en los gobiernos de Leonel Fernández y el de Danilo Medina, o sea, el contraste es inmenso, ¿te entiendes? Y no es que yo esté diciendo que lo esté haciendo mejor o que lo esté haciendo peor, sino que decidió hacerlo a su propia manera, ¿tú entiendes? Atacó los problemas de los más necesitados y el resultado está ahí. Que desde Juan Bosch, ni desde antes de Juan Bosch, un presidente se ha pautado a sacar en unas elecciones más del 60% del electorado. Y como ya yo le expliqué, si ustedes no entienden eso, váyanse y lean sobre las elecciones del 62 y del hecho que salimos de una dictadura de 30 años, encima de 30 años, y Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, no pudo llegar a un 60%, ¿te entiendes? Teniendo gran parte de la población detrás de él, y no pudo llegar a un 60%. Estos son otros tiempos, claro está, pero eso no le quita crédito a la trascendencia y al trabajo que ha hecho el presidente Danilo Medina, de una manera eficaz, efectiva y continua, porque este gobierno va a seguir. O sea, ayer a los que estaban mirando los deportes, el equipo que yo soy un fanático de los deportes en sí, no importa cuál sea, pero siempre tengo mi preferencia por el basquetbol. Ya el equipo de Miami cayó derrotado ante los Charlotte Hornets. Esas son una serie bastante entretenida, pero esos playoffs de la NBA son demasiado largos, son 2 meses, y eso no hay quien lo aguante. Hay que dedicarle 3-4 horas a eso para ver todos los juegos, y llega un tiempo que después uno tiene familia y responsabilidades, 3 o 4 horas al día es demasiado. Bueno, y como ya sabían,
Solo esperemos que las cosas continúen camino a las elecciones como están hasta el momento. ¿Me entiendes? Que la oposición no vaya a cometer, que deje de estar inculcando, porque mira lo que yo le estoy diciendo. Hay que dejar de estar inculcando la percepción, o sea, como está haciendo Abinader, le está creando la percepción. Él salió en el periódico diciendo que él y Danilo están bailando pegados. Pues yo no sé de qué Danilo es que él está hablando, porque no creo que sea Danilo Medina. Entonces, ese bailando pegado, mire el problema que pueden hacer de ahí. Cuando usted está diciendo bailando pegado, están cerca. Claro está. Eso quiere decir que él tiene que estar a 4 o 5 puntos, supuestamente. ¿Qué pasa? Que cuando Danilo saque el 60 o el 62, 63% que está proyectado a sacar en las elecciones, los PRMistas, a los cuales Abinader le está llenando la cabeza de aire con decirle que los números están más cerca de lo que se proyectan, los PRMistas van a tener la percepción de que se le hizo fraude. Porque si, o Abinader queda como mentiroso. ¿Tú entiendes? Entonces él tiene que definir cuál es la línea. Porque lo que va a suceder es que van a tener la percepción de que se le hizo fraude. Porque si tú estás bailando pegado, eso quiere decir que el presidente Danilo Medina está cerca de los 50 y Abinader también. Entonces cuando tú saques 30, tú vienes siendo Abinader. Cuando tú saques 30 y Danilo saque 63, 65, entonces ¿qué es lo que van a decir los PRMistas? Abinader nos mintió, o el gobierno nos hizo fraude, porque nos quitaron como 20 puntos en cuestión de 18 días. Entonces tiene que ser más cuidadoso, porque ya está bueno, ya las cosas no pueden estar más claras de lo que están. ¿Tú entiendes? Y él no tiene que admitir una derrota, porque hay que pelear hasta el último momento. Pero ya es hora de que entienda que las cosas no fueron como él quería que fuesen y van por el camino que deben ir. Y Leonel Fernández, en visitas a Dajabón y a Mao este sábado, el presidente Fernández visitará las provincias de Valverde y Dajabón para dar continuidad a su agenda proselitista en apoyo a los candidatos PLDistas. Oye, eso fue cuando el martillo dio en el clavo. El hecho y yo sé que mucha gente pensó que la grandeza de Leonel, y me refiero a la grandeza en un aspecto positivo, no le iba a permitir o no lo iba a motivar, después de lo sucedido, que ya ustedes saben, no hay que redundar sobre el tema, que él iba a salir a las calles a participar de las campañas del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el que conoce a Leonel debió saber que eso iba a suceder, ¿me entiendes? Porque encima de las diferencias que puedan tener él y Danilo Medina, no dejan de ser compañeros de partido, y es para el bien común tanto de Leonel como de Danilo Medina y del partido, que el PLD continúe en el poder, y eso es lo que él está haciendo, trabajando de manera ardua para que así suceda. Y alcalde Salcedo plantea AME se integre al ayuntamiento del Distrito Nacional. Ya está bueno de la saltadera de AME. AME primero una institución individual, unísona, luego se cambió, luego se apegó a la Policía Nacional, y ya está bueno que sigan así. AME está haciendo su trabajo. En las deficiencias que hay no es ni siquiera en el AME, es en el tráfico que hay en esta capital, que tiene que ver más con el usuario que en la forma que se maneja el AME. Así que muchas gracias, nos vemos mañana, no se pierdan la bola de Cutuca de 9 a 11 de la mañana por 88.5 Estudio FM, Deli Erasme, Víctor Erasme, Alicia Di Carlo y un elenco que está preparado, y Deli Erasme está ofreciendo
Las cosas que van a pasar esta semana te las está diciendo hoy. Así que no se lo pierdan. Los ratings hablan por sí mismos. Muchas gracias. Nos vemos mañana a 5 de la mañana en el mismo canal.